Raúl Irigoyen, ingeniero panameño, ¿verdad? Ya de la tierra de Panamá. El hermano Irigoyen ha sido pastor por muchos años, un pastor biocupacional, sí, perdón. Fue el líder nacional de la Iglesia Cuadrangular de Panamá, ha trabajado con misiones cuadrangulares y con el Concilio Global Cuadrangular. También ha trabajado con la misión de la organización de Billy Graham. También, como ha permanecido y permanece, gracias a Dios, muy activo en la región. Se le han encomendado diferentes oficios por su integridad y fe, la cual ha desarrollado durante su ministerio en la Iglesia Cuadrangular. Y por último, pues acotaría, hermano, a Raúl, que es casado y tiene 2 hijos. Hermano Raúl, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy a tratar sería desafíos de la iglesia durante y post-COVID-19. Muchas gracias, Dios le bendiga. Tienes el micrófono apagado. Sí, es un placer estar con ustedes en esta noche. Creo que a todos nos ha golpeado lo del coronavirus y no es nada nuevo ya, aunque se habla todavía del nuevo coronavirus en base a los otros coronavirus que han pasado anteriormente. A nosotros nos tomó de sorpresa, pero ese choque inicial que a todos nos golpeó ya debe ir pasando. Ya el confinamiento de más de 40 días para la mayor parte del mundo es suficiente como para que entremos de la fase del shock inicial a una fase de reconocimiento del problema y de ajustes en nuestro estilo de vida y forma de pensar. Creo que como cristianos y como líderes y pastores tenemos que comenzar a pensar y a asegurarnos de estar parados en tierra sólida, en un sentido espiritual y ministerial. Creo que mucha gente todavía, muchos pastores especialmente con los que he conversado, que están anhelando recobrar la normalidad de antes. Y sin embargo, cuando uno piensa de esa manera, tenemos que darnos cuenta de que Dios está en control. Y si Dios está en control y ha permitido esto, creo que tenemos que comenzar a pensar que tal vez la normalidad anterior no va a volver. Y eso no es necesariamente algo malo. Creo que la iglesia y todos nosotros hemos escuchado, no solamente de los pastores nuestros mismos, de los líderes, a veces Dios ha traído palabras proféticas, la reflexión teológica seria, nos ha llevado a darnos cuenta de que tal vez como iglesia hemos estado embarcados en modelos de hacer iglesia y de ser iglesia que no son los más saludables. Y a veces nos preguntamos cómo salimos de este atolladero, cómo dejamos atrás ese modelo que hemos heredado de Occidente, ciertamente de los misioneros del norte, Europa, en fin, y cómo nos deshacemos, nos soltamos. Bueno, creo que si uno piensa de esa manera y tiene el corazón abierto a qué quiere Dios en este tiempo, entonces uno tiene que concluir de que este fenómeno, siendo de tamaño global, porque ha abarcado a todo el mundo, tiene que llevarnos a pensar que Dios te tiene entre manos algo grande. Hace apenas 3 horas escuchaba al obispo Kenneth Ulmer. Algunos de ustedes habrán escuchado de él o no. Es un predicador afroamericano muy poderoso, muy llamativo también, muy famoso en Estados Unidos. Y compartía que él siente que el Señor nos está llamando de manera profética a algo nuevo. Una nueva comprensión de la obra que Él nos ha llamado a realizar. Entonces él usaba, por ejemplo, la ilustración que yo he escuchado anteriormente también, aquello del cuando estamos conduciendo un auto, como el hermano que estaba manejando el carro hace un instante, tenemos un parabrisas, ¿verdad? Un vidrio delante que cubre gran parte de nuestra visión y tenemos un pequeño espejito en el centro que es el retrovisor. Entonces él decía que si vamos a abrazar lo que Dios tiene por delante, no podemos quedarnos mirando a donde estuvimos. El retrovisor será bueno para saber qué dejamos atrás, pero no es absolutamente relevante para ver lo que nos queda por delante. Entonces es importante eso. Y cuando escuchaba las palabras de Ulmer, de hecho cambié parte del mensaje que tenía para esta noche, el Señor me llevó a 2 pasajes que ardieron en mi corazón. Uno es Isaías 42, dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Y recuerden que Dios siempre es Dios presente. Cuando se presentó a Moisés era, yo soy el que soy.
Y ese nombre que traducimos hoy y vamos con las consonantes y los sonidos a Yahweh o Javé o Jehová, habla de un presente continuo, permanente y eterno. Dios no era y Dios no va a ser. Dios siempre es. Y por eso se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, Isaías dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. El Señor hablando a Isaías. No le daré mi gloria a nadie más. Y eso hay estas canciones de eso, ¿verdad? Ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo y les diré el futuro antes de que suceda. Aquí viene un planteamiento que Isaías, vaya, le voló la tapa del coco, ¿no? Isaías se sentía pequeño, humillado delante de la presencia de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, ya antes he profetizado. Otros hombres han hablado antes de ti. E inclusive algunas de las palabras que Isaías había profetizado ya se habían cumplido, pero Dios tiene algo nuevo. Y la pregunta es, ¿estamos abiertos a que Dios nos hable? El problema con nosotros como hombres y mujeres de Dios es que a veces pensamos que ya lo conocemos todo. O sea, y uno que tiene canas como yo, ¿verdad? Y después de muchos años en el ministerio, uno tiende a pensar equivocadamente que uno lo ha visto todo y lo ha vivido todo, y uno puede hablar mucho en base a su experiencia. Pero en mi experiencia personal, el problema más grande que tenemos es la experiencia. Porque la experiencia nos hace desentendernos un poquito de una dependencia de Dios. Cuando uno sabe hacer las cosas, uno no tiene que orar mucho. No tiene que consultar con nadie. Uno sabe lo que va a hacer y lo hace bien. ¿Y cuántos pastores, predicadores nuestros están predicando en automático? Y digo, no es que no lean la Biblia, pero básicamente leen para compartir. Y es un proceso eficiente, efectivo. Saben cómo hablar, saben qué temas tocar, en fin, todo aquello. Pero en la práctica, la pregunta es, ¿estamos comunicando y guiando al pueblo en la dirección que Dios quiere? Entonces a veces decimos, no, pero es que esto resulta en crecimiento, esto ha resultado en crecimiento de tal o cual iglesia y estamos creyendo lo mismo. No querramos nunca lo mismo que otros están viviendo. Dios siempre trabaja de manera personal y con comunidades particulares. El otro pasaje que Dios me mostró era el pasaje de Lucas, que ustedes están familiarizados con la primera parte mucho y la segunda no tanto. En este pasaje dice, capítulo 5, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Eso está en los evangelios sinópticos, en los 3 pasajes, ¿verdad? Paralelos. Pero lo que muy poca gente toca es lo que sigue en el versículo 39. Dice, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Este es el fenómeno del retrovisor. Es decir, ¿por qué adentrarnos y aventurarnos a lo desconocido? ¿Por qué pensar en cosas distintas y en algo nuevo que Dios puede tener cuando nuestra experiencia nos dice que nos ha ido bien en el pasado? Hemos aplicado fórmulas de ser iglesia y hacer iglesia que en cierta manera nos han sido relativamente exitosas, a algunos más y a algunos menos. A veces miramos con envidia a pastores que usando lo mismo que nosotros hemos usado han crecido muchas veces más que nosotros. Pero la verdad es que este no es el momento para mirar a otros pastores. Este es el momento de mirar a Dios y no caer en la trampa de pensar que el vino añejo siempre es mejor. La primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿estamos satisfechos con lo que ha sido su caminar ministerial y su experiencia con Cristo hasta hoy? Es una pregunta muy personal, ¿eh? Muy personal, porque la gente nos mira a nosotros como líderes y pastores y piensa que estamos en la cima. Y a veces estamos en la cima, pero con ese, en el fondo, porque hemos caído, repito, en una moción de automático y hemos dejado de crecer. ¿Cuánta gente que ministra en las plataformas y en los púlpitos simplemente están tomando como un trozo de tubo de PVC, tomando escrituras y compartiéndola automáticamente sin dejar que esa escritura penetre al corazón de cada uno? Hemos dejado de crecer como individuos y en cierta manera eso atasca también a la iglesia.
hay principios bíblicos que necesitamos afirmar y sepamos que Dios y su palabra no pasan jamás. Ya dijimos, es el Dios de eternos presentes. Y aquí, cuando estamos en el medio de una crisis, a veces queremos aferrarnos desesperadamente a pasajes bíblicos que nos den seguridad. Y claro que hay montones de ellos, pero yo quiero esta noche hablarles de algo diferente. Es cierto que podemos recurrir al Salmo 121. Dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel y a nosotros también, por supuesto, no duerme ni se adormece. Esa es una promesa maravillosa. Aquello de que tu pie no tropiece en piedra, ya el diablo lo usó con Jesús. Así que sabemos que es bíblico 100%, aunque mal orientado por Satanás. Ahora, el punto es este. Pudiéramos quedarnos en una situación donde estamos buscando de Dios seguridades. Y claro, lo primero, claro que Dios está al tanto de nuestra vida. Claro que está. Pero no podemos ser arrastrados por el instinto de conservación que nos lleva a simplemente sobrevivir. Si creemos que Dios está en medio de esto y creemos que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente, aparte de omnipotente, entonces tenemos que creer que Él tiene un plan en medio de esto. El plan que Él tiene, Isaías 55, es más alto, es superior a lo que nosotros hemos entendido ya. Es decir, ha habido un cambio dramático en nuestra manera de entender lo que Dios está haciendo. Y algunos estamos peleando con eso, desesperadamente buscando cuándo volvemos para atrás. Y lo que siento en mi corazón, y más gente en medio del grupo pastoral, en Panamá, incluso en Costa Rica también, en África, acababa de hablar con un hermano en África sobre esto, en Asia también, en el sudeste asiático, me comienzan a decir lo mismo. Sienten que esto es el comienzo de algo distinto. No que hayamos hecho algo malo en el pasado, es que las cosas cambian y Dios nos está llevando a algo diferente. Así que, en primer lugar, sepamos que Él está al tanto de nuestras vidas. Eso no es un asunto que debe preocuparnos. Ya Jesús lo dijo en Mateo 6. Acá los paganos están buscando continuamente qué visten, qué comen. Nosotros no tenemos que hacerlo. Pero hay que enfocar la última parte de ese pasaje de la oración. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le va a dar lo que necesiten. Pero aquí la parte importante no es la última de que necesiten. Este es el tiempo de buscar dirección de Dios, honrarlo y dedicarnos a la missio Dei, a la misión de Dios. El mundo entero está buscando a ver cómo sobrevive. Y yo estoy consciente. Escuchaba a un pastor filipino hace unas horas atrás, decía que en Filipinas, por ejemplo, muchos pastores se han quedado sin ingresos, especialmente los que son de tiempo completo. Y yo entiendo que así también es en Costa Rica y en Panamá también. Hay muchos pastores que han perdido los diezmos y ofrendas. La gente no puede. Digo, en primer lugar, mucha gente ha quedado cesante. No se puede diezmar el 10% de cero, hasta donde yo sé, es cero. Y el que ha perdido el empleo, no solamente tiene cero hoy, pero se pregunta si va a dejar de tener cero más adelante. O sea, esas son realidades. Eso no va a cambiar porque yo cierro los ojos. No. Son realidades que estamos en, pero en medio de esa realidad, ni el hermano que puede diezmar cero de cero, ni nosotros como pastores vamos a pasar hambre. ¿Sabe por qué? Porque ya nos dijo la palabra, ya nos los dijo el hombre de Dios. He visto justo desamparado, nunca, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, otra vez, tal vez la forma como Dios nos va a sostener puede cambiar. Pero lo que no va a cambiar es que Dios va a sostener a su pueblo. Así que hagamos a un lado ese problema. Porque la verdad es que son muchos los creyentes, incluyendo los pastores y líderes, que estamos más preocupados por cómo vamos a llegar hasta la quincena, cómo vamos a suplir la despensa. Y con una mentalidad de supervivencia y de alguna manera poder comer, estamos perdiendo de vista el momento glorioso que Dios ha puesto.
Ahora, no estoy diciendo con esto que nos engañemos a nosotros mismos y que pretendamos que la crisis no nos está afectando. Usted puede ser un creyente nacido de nuevo y un hombre de Dios y una mujer de Dios que ha servido a Dios por años. Y eso no significa que no está afectado por la crisis. Pero lo nuestro es confiar en Dios y mostrar el camino. Hace una semana y media hablé con una hermana de la congregación nuestra. Ella da clases de tutoría a niños en inglés y en otras materias. Y claro, con el cierre de los colegios y los padres sin empleo, pues esa fuente se secó. Y entonces yo la llamé para preguntar cómo estaba. Y entonces me dice la hermana, mira Raúl, la verdad es que mi despensa está llena. No me preguntes cómo está llena. Y entonces para que no, porque yo tenía mis dudas, no que sea, yo tengo algo de chino, soy desconfiado. Y entonces yo creo que ella me conoce un poquito más y entonces sacó fotos. Dice, mira, Raúl, esta es mi despensa. Y ya se fue el 60% de lo que había ahí. Y estaba llena. Dice, gente que yo ni conozco se me han acercado para compartir conmigo. Y me han dejado canastas y canastas y canastas. No, el gobierno está repartiendo canastas. A ella no ha llegado de esa canasta del gobierno. Pero gente que ni la conoce, o por lo menos que ella no los conoce a ellos, han llegado. Hermano pastor y líder de iglesia, no se preocupe por qué va a comer. Preocúpese por honrar a Dios. Este es tiempo de orar, de clamar a Dios, pero no clamar, Señor, dame el pan de mañana. Calma, calma, eso es perder tiempo. Su pan de mañana está garantizado, porque si no está garantizado, usted está sirviendo a Dios equivocado. Su Biblia no tiene sentido. Así que comencemos a dejar eso a un lado y creamos que Dios va a suplir. Y si Dios va a suplir, entonces el tiempo y nuestra energía tiene que ser invertido y canalizado de otra manera. ¿En qué parte? En la parte que dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, hagamos lo que Dios quiere. Discernamos el tiempo de Dios. Él se encarga de lo demás. Y cuando usted como pastor y líder hace eso, la congregación, sus profesionales, sus empresarios, sus empleados, sus colaboradores en empresas que están cesantes en este momento, van a comenzar a sentir lo mismo y van a comenzar a creer lo mismo. Así que esa parte no es la parte fundamental. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. Primero, ser guiados por el Espíritu Santo de vuelta a nuestra misión, que no cambia. Sí, sabemos la gran comisión y todo aquello. Pero es que el problema ahora mismo es que la gente no está discerniendo el Espíritu, no está yendo a la palabra, o van a la palabra con una pequeña tamuga encima que se llama temor. Siempre he dicho que algunos, tal vez en Costa Rica, toman demasiado té y el té da temor, ¿no? Sería mejor tomar café que da fe. Pero el punto es este. La población a nuestro alrededor está cargada de temor. Temor, por un lado, por la enfermedad misma. Todo el mundo tiene miedo de contagiarse. Aunque los porcentajes de muerte sean bajísimos proporcionalmente, todavía nadie quiere ser el porcentaje que se muere, ¿no? Entonces hay temor a la muerte. Y de hecho esto afecta a pastores y líderes. Por ejemplo, hablaba con un amigo mío, obviamente Fernando Écija, el líder nacional de España y también ahora líder de toda Europa, estuvo en el hospital, estuvo en cuidados intensivos, le picó el bichito, como decía él, y gracias a Dios hace una semana, cuando estaba en cuidados intensivos, se mandó un mensaje por video. Dice, yo no puedo quedarme quieto, y algunos de ustedes lo vieron en Facebook o lo que sea. Pero también recibimos noticias de que el hermano Josué Bengtson, un hombre, el supervisor del Distrito Norte de Brasil, en Pará de Belén, con unas 5,000 personas en su iglesia y no sé, como 3,000 iglesias allá en esa región, un hombre poderosamente usado, también estaba en cuidados intensivos y él es bastante mayor. Él anda en los 70 y pico de años, así que gracias a Dios ambos han salido de cuidados intensivos. Ya ese ya está en su casa y el hermano Benson y su esposa, que también estaba contagiada, están prontos a salir del hospital. Gloria a Dios. Pero quiero decirles, en el norte de Brasil, en la región de Belén, hay 66 pastores y líderes que han muerto. Perdón, 66 que están graves y enfermos. Y cuando sumamos a los esposos y familias, son 100. O sea, quiero decirles que esto nos afecta a todos. Así que el temor
razonable, está bien, pero por otro lado, la pregunta es, ¿tenemos miedo a la muerte? ¿No nos dijo Pablo que el vivir es Cristo y el morir ganancia? El temor a la muerte básicamente es un temor que se basa en lo desconocido, pero nosotros sabemos a dónde vamos. Nadie se quiere morir, yo tampoco, y usted tampoco, pero la clave está aquí en que hay esperanza en qué sigue después de la muerte. Y cuando usted puede comunicar eso con fe, con paz, comienza a cambiar el corazón de mucha gente. Y en segundo lugar, pues está el temor natural de qué va a pasar con el futuro. Las cesantías, los despidos, los cierres de empresa. En Panamá, por ejemplo, Copa Airlines, que es una aerolínea principal del país, obviamente, le da un porcentaje importante al Producto Interno Bruto de la nación, está cerrada. Y ya advirtieron que, aparte de haber suspendido sus contratos con los empleados, cuando arranquen de nuevo, va a arrancar a un pequeño porcentaje de operación. Aquellos que no lo sabían, y espero que todos ustedes ya lo sepan, Avianca Holdings acaba de declarar bancarrota en Estados Unidos. Avianca. Hermano, esta es la realidad que está. O sea, el temor sobre el futuro, pero aquí viene el punto. Nuestro Dios está en control. Nos lleva adelante. Y no solamente nos lleva adelante, sino que nos da expectativa. Y algunos de ustedes, hombres y mujeres de Dios, intentan compartir ustedes mismos con su familia, pero también con sus congregaciones, que este es un momento pivotal, es un momento para redirigir esfuerzos. Aquí en Panamá han aparecido gente con supermercados portátiles en un camión, llevando comida y vendiendo comida con refrigeración y todo aquello. Han aparecido nuevos emprendedores para hacer cosas diferentes. Se la están viendo cómo la hacen, pero la están haciendo. Ahora, nuestro Dios es Dios creativo. Creo que necesitamos comenzar a pensar hacia el futuro qué oportunidades Dios nos está dando. Y algunos pastores tal vez, deberán considerar la bivocacionalidad. Algunos dirán, no, hermano, eso a mí Dios me llamó. A mí también. Si usted no cree que puede vivir, yo pastoreé una iglesia como pastor principal. Fui líder nacional de la obra por 23 años pastoreando bivocacionalmente. No me morí. Nunca faltó en mi casa. Tampoco me dio la locura porque mucho tiempo. No, es cuestión de balancearse. Y de hecho, en sus planes Dios permitió que ese esquema funcionara en mi vida. Sé que no es para todo el mundo, pero aún Pablo en el Nuevo Testamento lo practicó por un tiempo. ¿Cuál es el temor? Dice, es que voy a descuidar la iglesia. No sea bobo. El Dios que opera a través de usted, el que cuida a la iglesia, usted no cuida a nadie. Usted a duras penas se puede cuidar a sí mismo. Es Dios a través suyo. Es un privilegio servir a Dios. Ahora, en este momento son tiempos de ajustes. Yo no digo que haga eso, que no haga eso. Eso es problema suyo con Dios. Pero comience a abrir su corazón a posibilidades. Dios, ¿qué me estás mostrando en mi vida personal, en mi vida ministerial, en el alcance del ministerio a la gente, en la comunidad? ¿Cómo puedo servir mejor a la comunidad? Esas cosas debe usted comenzar a considerarlo. ¿Ok? El temor no es compatible con el amor a Dios. El temor no es compatible con los planes de Dios en tu vida. Echa fuera el temor. El verdadero temor, el verdadero amor echa fuera el temor, y eso lo sabemos por 1 de Juan capítulo 4. La fe y la confianza en el Salvador van a mantenernos firmes en la fe. Este es tiempo para afirmar nuestro compromiso de ser sal y luz y dejar que nuestras buenas obras brillen ante la comunidad a la que Dios nos ha llamado a servir. Más que nunca hoy, debemos ser una comunidad que está dando respuestas a la comunidad más amplia, llena de temor, con sus sueños desbaratados y sus esperanzas rotas. Nosotros tenemos palabra de esperanza. La gente está deseosa de buenas noticias. Yo no sé cómo será en Costa Rica, pero en Panamá la gente a las 6 en punto. La gente sintoniza los canales de televisión para escuchar el último conteo de contagiados, de gente en el hospital y de muertos. Parecía que fuera la cosa más importante del mundo. Ahora, usted piense por un momento, si ese es lo más importante en la mente de una población, dígame qué de positivo hay en eso. Aparte de saber que usted no está contando los muertos, no creo que sea una gran noticia para nadie.
Contar muertos jamás ha sido una gran noticia, pero Dios es Dios de vida y el evangelio es un evangelio de poder. ¿Por qué no compartir ese evangelio en estos momentos? Es la mejor noticia que nadie puede compartir ahora. Pero este no es el tiempo para predicaciones genéricas ni teológicas. Yo sé que en este momento la gente ha cambiado rápidamente, como estamos haciendo ahora, estamos predicando por Zoom, compartiendo por Zoom, y saben que no se puede abusar tampoco del Zoom, porque el Zoom crea fatiga. Hay inclusive estudios científicos en cuanto a eso, y está bien que lo podamos usar, pero hay que usarlo con sabiduría también, ¿no? Pero el punto es este. Necesitamos predicar un mensaje distinto. Por un lado, como pastores, tenemos que predicar corto. Ahora, como yo no soy pastor de Costa Rica y no me pueden echar de Costa Rica, yo me voy un poquito más largo, porque ¿qué van a hacer? ¿Cortarme? ¿Verdad? Pero usted que está ministrando a su congregación regularmente, tiene que enfocarse. Ya no puede ser un mensaje de tal vez 45 minutos, una hora. En Zoom eso es fatal. Tienen que ser mensajes cortos, 30 minutos a lo sumo. Y tienen que ser enfocados no en el rito de la circuncisión, ¿verdad? O en el arca del pacto y en el tabernáculo. No. Tenemos que enfocar la palabra de Dios a la necesidad de la gente. Porque no estoy hablando de la iglesia, mi hermano. No son, cuando usted se avanza a las redes sociales, quiero decirle que ya no es local, es global. Hace unos días atrás me pidieron que predicara en una iglesia en la comunidad de San Miguelito, en Panamá. Y en esa gente que estaba ahí escuchando había un hermano de California. Porque las redes sociales son globales, no son locales. Usted no tiene por qué limitar su ministerio a los cuantos hermanitos de su congregación. No. Esto tiene que abrirse a la comunidad. Que los hermanitos puedan compartir. Si usted tiene un mensaje relevante a la comunidad, usted puede mandar el link para que la gente se sume a ver ese mensaje. No la de la congregación, los amigos de los que están en la congregación, los compañeros que quedaron cesantes con los hermanos de la iglesia. Esos son los que necesitan escuchar ese mensaje que va a tocar el corazón de ellos. Pero hay que pensar en grande. Son los momentos que Dios nos ha dado. Sí, hacer discípulos sigue siendo nuestra meta. Usted dirá, pero ¿cómo hago discípulos ahora que no puedo reunirnos? Calma. Para eso tenemos redes sociales. Usted dirá, pero es que no es lo mismo. Yo no dije que lo fuera. Pero deje de pelear con lo que pasó. Deje de mirar el retrovisor, porque por gusto. Es por gusto que mire el retrovisor, no le sirve de nada. Es más, si sigue mirando el retrovisor, se va a estrellar. Hay que mirar hacia adelante. Hacia adelante. No nos quejemos. Ya Marcos Witt marcó la palabra quejabanza. No la usemos más. No es tiempo de quejarnos. Es tiempo de abrazar lo que Dios tiene por delante y avanzar. Ahora, confiamos con que Dios, ¿no?, tiene toda autoridad, el Señor Jesucristo. Nos ha llamado a ser discípulos y que va a estar con nosotros siempre. ¿Qué más necesitamos? Ya no digo también que los campos están blancos para la siega. Hace falta obreros. ¿Y saben qué? Ya Dios nos los ha concedido. Pero fíjense bien que en el tiempo que estamos viviendo, ahora tenemos que ajustar tiempo, duración, enfoque de los mensajes, pero cuando lo hacemos discerniendo los propósitos de Dios para la comunidad, vamos a encontrar más y más, que nos vamos a ir alineando más y más con el ministerio de Jesús. Porque saben que Jesús nunca repitió ejemplos ni enseñanzas. De hecho, él se encontró con la gente en su punto de necesidad. Por ejemplo, él supo tocar al leproso. Tocar a un leproso en tiempo de Jesús era algo macabro, hermano, pero él lo tocó y la lepra dejó al leproso. Supo confrontar a la mujer sorprendida en adulterio y también a sus detractores. Supo discernir el estilo de vida del paralítico que bajaron con unas sogas a través del techo de una casa, y él le dijo, tus pecados son perdonados, porque él discernió el corazón del muchacho. Él sabía lo que le afectaba en primer lugar, lo más importante. Después lo sanó también, pero primero vio el corazón de esta gente. Desafiar al joven rico que sentía que tenía el cielo agarrado. Yo hago todas esas cosas, soy buena gente. Y Jesús lo confrontó. También supo confrontar al líder religioso que se acercó a él de noche porque tenía miedo de sus correligionarios. Interesante, ¿eh?
Cada uno de esos casos que lo vemos como historias bíblicas fueron momentos en que Jesús pudo compartir el mensaje de manera muy particular, relevante a esa gente. La comunidad que nos rodea necesita el mensaje compartido con ellos de manera relevante. No me hable de su tema favorito, hable del tema que ellos necesitan escuchar. ¿Y saben qué? En medio de ese tema, usted puede compartir el mensaje del evangelio y exaltar a Cristo. Todo mensaje de la palabra, no importa el tema, puede llevar a la presentación de Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Hay que proclamar la palabra? Sí. Pero ¿saben qué? Tuve una reunión, algunos de ustedes tal vez estuvieron ahí, con lo que llaman Foursquare Family Links, hace una semana, el 28 de abril, y entonces entre las conclusiones que algunos líderes de Asia tenían, era que en este tiempo Dios nos está llamando a pasar de predicadores que proclaman la palabra a pastores que atienden al necesitado. Interesante, ¿eh? De alguna manera hay que transicionar de predicar y proclamar nada más a pastorear. Y yo agregaría en el punto de necesidad de la gente, Dios nos va a ayudar, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo. Si alguna vez necesitamos ser una iglesia dirigida por el Espíritu, es ahora. Si alguna vez eso es importante, ahora es. En inglés la frase Spirit-led se usa mucho para la cuadrangular. Ya me pregunto a veces si ha sido mal usada esa frase con nosotros, porque somos más dirigidos por los planeamientos estratégicos, por las estrategias, la organización, la estructura, y poco por el Espíritu Santo. Sí, los templos podrán estar cerrados, hermanos, pero cerrados los templos, tenemos la oportunidad de tocar a más gente que la que jamás cabría en nuestros templos. El hermano del sur de Asia, del sudeste asiático, el hermano que conocí hace unos años atrás, él me decía que su iglesia es una iglesia pequeña, unas 200 personas, pero me decía que en las proyecciones, en las predicaciones en línea, han tenido 1000 personas escuchando, o 1000 aparatos recibiendo el mensaje que se quedan escuchando. ¡1000! Ahora él vive en Malasia, y es un país esencialmente musulmán. 200 miembros o 200 casas, y sin embargo hay 1000 usuarios, 1000 personas escuchando su mensaje. ¿De dónde salió esa gente? Necesidad. ¿Usted cree que es diferente en Costa Rica? No, no, es lo mismo. A veces la gente no nos escucha porque estamos contestando preguntas que nadie quiere saber. El Evangelio tiene respuestas y Cristo es la respuesta. Pero estamos enfocando lo que debe ser enfocado. Curioso, este es el momento para abrazar el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto tiene que pasar de ser una tesis de Martín Lutero en la catedral de Wittenberg y tal vez un principio teológico que Jesús esbozó de manera muy clara en su enseñanza a una realidad en la iglesia de hoy. Es tiempo de capacitar y movilizar a todos los creyentes. Y como dice Glenn Burris, el presidente actual de la cuadrangular en Estados Unidos, es el tiempo de que toda la iglesia lleve todo el mensaje a todo el mundo. Alguna gente habla de la nueva normalidad y las reuniones religiosas multitudinarias, una vez que salgamos del confinamiento y por algún tiempo después, dicho sea de paso, van a ser un poco complicadas. Yo no sé qué tamaño de templo tienen ustedes. Yo estuve en la iglesia ya de Gilbert hace unos años atrás y es bastante extensa. Pero me llegó un video de Colombia, unos pastores colombianos que están planeando y ya preparándose para abrir iglesias y les han dado sus condiciones, que si el alcoholado y que si los lavamanos para lavarse las manos y que el 25% del espacio ocupado con tantos metros de separación entre creyente y creyente. Entonces, de repente, y de hecho, ventilación continua desde afuera para el templo. Los que tienen aire acondicionado se fregaron, obviamente. Pero aquí viene el problema. Estas condiciones para algunos es una camisa de fuerza. Curioso, ¿eh? Curioso nada más. Pero cada vez más se permiten reuniones múltiples en grupos pequeños que no excedan 10 personas. ¿No le suena parecido el número 10? ¿No le parece conocido el 10 que se asemeja al 12?
Jesús estaría contento en este momento de levantar grupos de 12 o de 10 por todos lados. Nosotros no. Nosotros creemos grupos de 300. Bueno, quiero decirte, Gilbert, que si en tu iglesia cabían 400 personas, no más 100. Y hay que sacar sillas, porque si las dejas juntas, se van a juntar. Hay que separarlas. Y aún el coro tiene que estar separado. Así que el que es desorejado, hay que sacarlo del coro rápido, porque si no, va a acabar con el coro. Sí, la nueva normalidad parece crear complicaciones. No, no son complicaciones, son oportunidades. Dicen que algunas iglesias que han abrazado a los grupos hogareños ahora están haciendo fiestas, claro. ¿Y por qué no la abrazamos los demás? Porque estábamos concentrados en estos templos. Bueno, Dios en su misericordia nos está dando una segunda oportunidad. Ya teníamos 2 strikes, ¿no? Pero ahora nos va a pasar una tercera bola para que podamos conectarla. No nos vamos a ponchar. Es tiempo de hacer ajuste nada más. Vaya, si seguimos predicando y llevando a las redes sociales lo que hacíamos en el templo, vamos a seguir tocando a la misma gente que tocábamos en el templo. Esto es momento de rehacer cosas. Y no por mi propia mente, no es porque yo hago una, como dicen ahí en inglés, un brainstorming session, una tormenta de ideas para ver qué se nos ocurre juntos. No, 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 no. Esto es tiempo de oración. Este es el mejor momento para orar. El 1 de mayo tuvimos una oración, algunos de ustedes participaron tal vez, donde gente de todo el mundo, casi 10,000 personas se unieron para orar, clamar a Dios. Y había en varios canales con diferentes idiomas. Antes de eso, la cuadrangular tenía un grupo del Concilio Global que tuvo una oración global también. Y se planea otra para el 29 de mayo. Otra vez, la iglesia más que nunca está orando. En Panamá, la gente de Haggai está organizando por una cantidad de días oraciones diarias por cosas específicas. La Alianza Evangélica de Panamá, imagino que en Costa Rica también están organizando reuniones de oración por 24 horas seguidas. Es decir, nunca antes la iglesia ha unido para orar. Y poco a poco la oración está dejando lugar, en vez de Señor, ayúdanos, protégenos, guárdanos, por favor, que líbranos que yo caiga infectado, más y más las oraciones están cambiando. Señor, muestra tu gloria, abre puertas, danos de tu creatividad. Permítenos ver puertas donde antes no las habíamos visto. Abre esas puertas para que podamos llevar el evangelio a más gente. Hoy más que nunca tenemos que reconocer que estamos en capacidad y en la postura para recibir poder del Espíritu Santo. Y todos los creyentes deben sumarse a este trabajo. Todos los creyentes. Hay que capacitar a los creyentes. Algunos ya lo han comenzado a hacer, fantástico. Otros se han quedado un poquito cortos, pero nunca es tarde para comenzar. Ahora es el momento. Dicen, ¿cómo los entiendo ahora? Hombre, por Zoom. Y si Gilbert le puedes dar una guía, sabes que Gilbert puede tener grupos pequeños dentro del Zoom. Alguien da una charla inicial y se divide en grupos por 15, 20 minutos para que la gente discuta y lleguen a conclusiones y se van entrenando. Un grupo por casa. Caramba. Llame a sus M40. Los tipos de menos de 40 años están haciendo fiesta en el día de hoy. Somos nosotros, los de las canas, los que tenemos problemas. Acérquese a la gente más joven. Chiquillos de 18 años somos que están transmitiendo, ayudando a transmitir los mensajes de pastores viejísimos. Porque los pastores, no, tengo un pastor en Panamá que el tipo dice, estoy predicando por Instagram. ¿Por dónde dice? Por Instagram. Quiso decir Instagram, pero no, ni siquiera sabe pronunciarlo. Entonces es que él no sabe lo que está pasando. El jovencito de la iglesia es el que hace toda la coordinación. Está bien, está bien. Ese es el momento para que los M40 tomen el papel que deben tomar. ¿Cuánta gente joven tiene en su iglesia usted que estaban sentados o cantando alabanza nada más en el coro o más nada? Este es el momento de involucrarlos. Capacítelos. Capacítelos. Dios quiere manifestarse. Ayuda a la iglesia a ser llena del Espíritu Santo. Saben que a nivel cuadrangular global, un porcentaje muy pequeño de los miembros de las iglesias reciben el bautismo del Espíritu Santo y algunos que lo han recibido nunca más saben de él. No han escuchado aquella noción de ser llenos del Espíritu Santo. Sí, los pastores y líderes en su mayoría son llenos, pero ¿quién dijo que eso era para nosotros? Es para todo aquel que cree, hombre. ¿Por qué no lo hemos animado a ser llenos?
A veces algunos pastores dicen, no, hermano, que si todos son llenos del Espíritu, pierdo el control. ¿Y a quién le importa que usted pierda el control? El control tiene que tenerlo el Espíritu Santo, el Señor de la iglesia. Usted nunca va a perder con Dios el control. Pastor, no tenga miedo. Adelante. Entonces, animemos y capacitemos a los miembros. Y unos pequeños consejos de alguien que no es experto en esta bobería. La verdad es que yo soy de otra generación. Me encanta ver cómo la gente se mete en todos los tecnicismos, pero a mí no me interesa el tecnicismo, a mí me interesa la oportunidad que el tecnicismo ofrece. Por ejemplo, no saturemos, enseñemos a nuestros hermanos, no sature con las redes sociales. La gente se vuelve loca mandando el mismo texto bíblico por WhatsApp todos los días, mañana, tarde y noche, a 1000 personas. Y lo que no saben que de las 1999, es decir, todo menos la mujer de él, apenas lo reciben, lo quitan. No funciona, la masificación del mensaje bíblico no funciona, mucho menos en tiempo de crisis. Enséñeles, anímeles a más bien personalizar esos mensajes. En vez de mandárselo a 14,000 personas, mándenselo a una con nombre y apellido. José, anoche oraba por ti y Dios me mostró este pasaje que debía dártelo. Y quiero saber si puedo conversar contigo para ver qué más puedo hacer contigo y apoyarte en oración. Cuando la gente recibe un pasaje bíblico, corto por supuesto, y personalizado, la gente le pone atención. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a ellos que fue para ellos nada más. No fue para una persona sin rostro. Segundo, no llamemos a las personas. Diga a la gente que llame a las personas. Claro que sí, a la comunidad, a los amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero no para orar por ellos, como si yo fuera la autoridad. No, no, no. Es para escucharlos, porque la gente necesita hablar. La gente está sola, desesperada, angustiada, sin esperanza. Necesitan hablar. Llámenlos para escucharlos. Anime a su líder y a miembros de la iglesia. Llamen a sus amigos para escucharlos. Y cuando hablan, usted podrá discernir entonces qué necesitan y ore con ellos. Entonces, no ore por ellos, no ore con ellos. Identifíquese con su problema. Y enseña a la gente a no saltar a las 4 leyes. Estos no son momentos para compartir mensajes pregrabados. Estos son momentos para escuchar a la gente y a partir de su punto de necesidad, dejar que el Espíritu Santo nos dé el testimonio y el versículo bíblico correcto para llevarlos a Cristo. Sí, vamos a llevarlos a Cristo, pero no partiendo de las 4 leyes espirituales. Eso suena choteado, eso suena mecánico, suena deshumano en este momento. Seamos como Felipe. Escuchó al eunuco leyendo Isaías y a partir de ese pasaje le presentó el evangelio. Alguno dirá, pero bueno, es que Isaías 53, vaya. Caramba, cualquier pasaje usted lo puede usar y cualquier experiencia humana se puede usar. Cualquiera, para llevar a la gente a los pies de Cristo. Y finalmente ya, quiero decirle que los primeros discípulos no entendieron la extensión de la gran comisión. Ellos no entendieron eso. Si lo hubieran entendido, hubiera sido diferente la historia, pero no fue así. Uno lee los pasajes de Hechos capítulo 16 y todos los que estaban reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían, adoraban juntos en el templo, se reunían en las casas. Vaya, eso dice, para nosotros eso es como decir el paraíso. Todos anhelamos ese cuadro. El problema es que estaban equivocados. Eso no fue lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, vayan y hagan discípulos, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante, ¿eh? A veces todo depende de con qué ojo vemos las cosas. El pastor John Park, un pastor que escuchaba unos días atrás, decía que él se lanzó a hacer un libro sobre la persecución de la iglesia y se dio cuenta de que él pensaba y comenzó con un prejuicio de que toda persecución a lo largo de la historia en la iglesia lleva a crecimiento y concluyó de que no era así. Encontró múltiples ocasiones donde la iglesia había sido perseguida y fue destruida. Por ejemplo, en el Imperio Otomano desapareció la iglesia en Turquía y otras persecuciones también en otras partes del mundo también, ¿verdad? Pero descubrió que la persecución jamás podrá destruir a una iglesia con convicción, que tiene una experiencia con Cristo. A la que puede destruir es la iglesia nominal, a la iglesia que abraza el cristianismo como una cultura. ¿Y saben qué?
La persecución por causa de Esteban provocó el primer cambio paradigmático en toda la historia de la iglesia. La iglesia de Jerusalén, que era una mega iglesia con grupos pequeños a los que servía, explotó y se convirtió en un movimiento que llevó a todas partes del mundo. Fue Felipe, un servidor de las mesas. Fueron creyentes sin nombres los que plantaron iglesias por otros lugares. Qué increíble fue aquello. ¿Qué pudiera pasar en Costa Rica si nuestros miembros de iglesias, empoderados y enviados, de una vez capacitados, ante la imposibilidad de que sus pastores y líderes puedan hacerlo como antaño, fueran usados ellos para causar la explosión espiritual como del primer siglo? ¿Qué pasaría? Gilbert puede tocar a cuánta gente, pero sus miembros, cientos de veces más. Conocen gente que tú jamás vas a conocer. Y así es cierto con todos nosotros como pastores. Si hay una iglesia que enfrenta un desafío similar al de aquel entonces, pero también con un igual potencial de crecimiento, de explosión espiritual, si tan solo podemos creerle al Señor. Si tan solo podemos creerle al Señor. Pero hay que predicar al Cristo de la Biblia, al Jesús de Nazaret. Y saben que hay mucha gente que hasta hoy ha estado rechazando el Evangelio. Yo he estado en Costa Rica y sé que hay mucha gente que sienten que su cultura, su educación los pone por encima del Evangelio y nos miran hacia abajo, es cierto. Pero esa gente hoy en día, despojado de su dinero, despojado de sus proyecciones económicas, despojado de su estabilidad y de un futuro que pensaban que tenían amarrado. Bueno, si Copa Airlines y Avianca Airlines, empresas multibillonarias, están al borde de la quiebra, no piense que sus millonarios en Costa Rica están mucho mejor que eso. Esas esperanzas se vinieron abajo. Gente que ayer se burlaron del Evangelio y se lo rechazaron, hoy en día, si usted se acerca con Jesús de Nazaret y les habla desde su punto de necesidad, no de su iglesia local, no de su denominación, pero del Cristo de la gloria, van a aceptarlo. No me malinterpreten, esa gente después que se levante la limitación esta de movimiento, van a ser parte de sus iglesias. Pero ahora no es tiempo de pensar en mi obra, es tiempo de pensar en el reino de los cielos y la necesidad de ellos. Si los pone a ellos primero, como dice el apóstol Pablo, consideran a los demás como si fueran superiores a mí. No que lo sean, ¿eh? No lo son, pero considerándolos, podremos servirlos de manera más efectiva. Yo creo, para concluir, que el Señor ha permitido en su gran misericordia para con el mundo que perece en su pecado, que esta tragedia ocurra. Pero es primeramente un llamado de atención a nosotros como iglesia. Yo escuché a un pastor que decía, no, porque este es el juicio de Dios, estamos en los últimos tiempos, este es el comienzo de la plaga. Y, tranquilo, tranquilo. Usted y yo estamos aquí por ese mundo pecador. Si ese mundo no fuera pecador, cuando usted se convierte, pasaríamos al cielo una vez. Ustedes, pastores y yo, estamos aquí porque ese mundo nos necesita. Y en este momento, más que nunca. Sí, es cierto que este ha sido un golpe certero al paganismo que nos rodeaba antes, ¿eh? Pero también ha sido un golpe certero a una iglesia adormecida, metida en sus templos y con sus programas propios de una eclesiología muy limitada. Es el tiempo de abrirnos, que el Señor nos guíe a cosas mucho más grandes, mucho más impactantes, que lleven el Evangelio a mucha más gente y que cambien el destino de nuestras naciones y del mundo. Déjenme dar una pequeña oración. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que me ha estado siguiendo y escuchando. Caramba, un consiervo con ellos nada más. No soy mejor que ellos. Vivimos las mismas experiencias, las mismas frustraciones, pero también nos aferramos a la misma esperanza, que eres tú. Ayúdanos, Dios, a que podamos en este momento aprovechar la coyuntura que nos has dado para dar pasos firmes hacia un futuro diferente, pero mejor.
a una iglesia vibrante que puede impactar a su país, a sus ciudades con nuevo vigor espiritual. Y que salgamos de esta, no lamentándonos, sino gozándonos en el privilegio que tenemos de servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, Pastor Raúl. De verdad que es muy alentador escuchar a líderes de la calidad y capacidad de mi hermano Raúl, que Dios lo ha usado tanto, no solo en Panamá, sino en el mundo entero, ayudando a muchos de los líderes de nuestra denominación. Quiero abrir este momento un espacio, pero quisiera primeramente saludar para que también el Pastor Raúl se ubique un poco. Con nosotros está el Pastor Hugo Aguilar, el cual saludo desde este momento, igualmente a mi supervisor de zona, Jerónimo, Pastor Jerónimo, Eddie, que estaba con nosotros desde el principio, ya lo hemos saludado, Pastor Diógenes, que lo vi por ahí, la Pastora Ivania, que son del sur también, a Alejandra, a mi hermano Rafa, Chichi, a Pastor Felipe, Dani, Ricardo y Lali, que están aquí presentes, ¿verdad? Y así, como dije, todos los hermanos de la Iglesia Cuadrangular, que son varios, les agradezco muchísimo a todos por estar presentes y estar aprendiendo y creciendo juntos, que de eso se trata. Entonces, como decía el hermano Raúl, ¿qué vamos a hacer cuando, que estamos esperando muchas veces a volver a la normalidad de antes, ¿verdad? Y eso es prácticamente, ya hay que dejarlo, como decía el pastor Trema, hay que echarle santa sepultura y enfocarnos hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, voy a abrir este espacio para ver quién tiene alguna pregunta para el hermano Raúl o algún comentario al respecto también. A ver cuál hermano nada más abre su micrófono y puede conversar. Bendiciones, voy a aprovechar de una vez porque sé que siempre les cuesta un poquito, entonces voy a romper el hielo. Pastor Raúl, Dios lo bendiga, un gusto y siempre me inspiran muchísimo. Le hablo a un colega, Dani González, ingeniero aquí de Cazapán. Amén, amén. Usted mencionó ahora al final, y eso es algo que yo he venido por ahí leyendo un poquito, pero no es una palabra muy conocida para mucha gente. Y usted mencionó de que tenemos una eclesiología muy limitada. Claro. ¿Podría ampliarme un poquito ese término para que todos podamos comprenderlo? Claro. Cuando hablamos de eclesiología, tiene que ver con la parte de la teología que tiene que ver con la manera como la iglesia funciona y opera. Y aunque todos tenemos una eclesiología fundamentada en la palabra de Dios, recuerda que la palabra de Dios no prescribe una forma específica de hacer iglesia, sino principios generales. Por ejemplo, la iglesia no se organiza en base a un modelo bíblico, en el sentido estricto de la palabra, sino porque tenemos congregacionalistas y tenemos entonces gente como nosotros los cuadrangulares, que son una mezcla de otras dos cosas. Entonces, la organización de una iglesia es diferente, pero cuando me refería a la eclesiología nuestra, tengo que ver con la manera como hacemos iglesia. Nosotros hemos aprendido, y esto lo hemos heredado a través de siglos de experiencias de impacto de otras iglesias del norte especialmente, a concentrar nuestros esfuerzos, por ejemplo, en el templo. Y nos hemos enamorado con el concepto de la megaiglesia y la iglesia que crece. Y tenemos la tendencia a tener templos cada vez más grandes. Ahora, tú te imaginas el templo cada vez más grande, con pocas puertas de entrada y acceso al templo. ¿Qué problema va a tener ahora post-COVID-19? Cuando las normas están diciendo que debe tener ventilación para que el aire se renueve continuamente, de afuera. Eso es un lío. Y todas las restricciones. Por un lado eso, por otro lado, aún las iglesias que han tenido grupos hogareños, han tenido grupos hogareños que han estado amarrados realmente al culto. Nuestra meta es llenar el templo. Nosotros medimos el éxito del ministerio, de nuestra eclesiología, en función de cuán grande llegamos a ser, cuánta solidez económica tenemos, por ejemplo, la capacidad de invertir en diferentes ministerios, que tiene que ver con dinero más que todo, en vez de cuánto enviamos nosotros discípulos a hacer la obra de Dios. Porque si el mandato de la Gran Comisión es hacer discípulos y los discípulos hacen discípulos, entonces nuestro movimiento es un movimiento continuo de crecimiento, pero no lo es. Evidentemente no estamos más preocupados en que la gente traiga gente a la iglesia y no necesariamente una vez que llegan a la iglesia los discipulamos, porque nuestro modelo es simplemente numérico.
Esa es la realidad. O sea, no voy a encontrar un solo pastor que me diga amén a eso, porque nadie lo hace conscientemente. Pero es un modelo de hacer iglesia. Y por eso es que los pastores, cuando están reunidos, alguien dice, mi iglesia tiene 40 personas, y de una vez queremos, la mía tiene como 50, aunque tenga 43 nada más, pero le sumo los sitios que faltan. Porque estamos presionados por la cultura eclesiástica y pensamos en esos términos. Entonces vemos exitosos a los pastores que tienen mucha gente y a los que no tienen mucha gente los vemos poco exitosos, sin darnos cuenta que ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es un modelo de reproducción, de envío continuo. La oración que Jesús hizo es: oren al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Pero también nos dio la comisión para generar esos obreros. No está desconectada la palabra. Pero nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros estamos pensando en líderes para la iglesia local. Usted habla con el pastor promedio en Costa Rica y en Panamá también. Y va a encontrar que lo que estamos buscando es formar líderes. ¿Para qué? Para el grupo de la iglesia, para la alabanza, para predicación, para la escuela dominical, para esto, para... O sea, estamos mirando hacia adentro. Así sí tenemos un comité de evangelismo, discipulado y misiones. Eso no es un comité, ese es el trabajo de la iglesia total. Pero como no enfocamos a la iglesia y no hacemos iglesia ni somos iglesia al modelo bíblico, entonces lo que estamos concentrados es en el templo. Y el diablo nos aplaude. ¿Eh? Claro que nos aplaude. Quédense en sus templos. Inviten a la gente. Hagan todos sus eventos en el templo. Muestren películas, la película Jesús, la película La Pasión. Hagan lo que quieran en el templo. Pero no vayan afuera. Cuando digo ir afuera, no quiere decir que hagas una campaña afuera, en el patio, en el parque. No, es más que eso. Su gente va a trabajar todos los días. Alguien me decía, hermano, pero es que nosotros para el verano salimos afuera con campañas. Yo digo, no sea bobo. Usted tal vez está en el templo, pero su iglesia, todos los miembros de su iglesia, 6 o 5 días a la semana, por 8 horas al día, están en el mundo. La pregunta es, ¿qué hacen aparte de ganar el sustento? ¿Están siendo luz y sal? ¿O solamente ganan sustento? ¿Se dan cuenta? Cambia la eclesiología. Estamos viendo cómo hacer iglesia de manera distinta. Entonces, la pandemia lo que está haciendo, y yo tengo que darme cuenta de que aunque no me es cómodo a mí, y no me es confortable ni a mí ni a ningún pastor en el mundo, cambiar nuestros patrones de hacer iglesia, la verdad es que Dios nos está empujando la mano. Nos está empujando la mano a depender más y más de una iglesia horizontal. Ese es un término que Daniel Prieto usa mucho en sus clases. Una iglesia más horizontal, donde entrenamos, hacemos más discípulos. Algunos discípulos van a ser líderes, otros no, en la iglesia, pero todos ellos son capaces de reproducirse en otros discípulos. Comparten y hacen discípulos. A eso me refería con una eclesiología más dinámica, más abierta hacia la horizontalidad, que tiene que ver con la respuesta a la oración que Jesús hizo. Oren para que haya obreros para la mies. Gracias, pastor, claro. Okay. Excelente, excelente. Yo quisiera ver si el hermano Hugo tiene algún comentario, el pastor Jerónimo, para darles la oportunidad. O alguna hermana, y a cualquier, por supuesto, a cualquier hermano que está ahí. Es que a veces no hemos tenido el chance, entonces, y es aprovechar este espacio, ¿verdad? Que nos enriquece a todos. Pero sí, está abierto ahí el espacio. Bueno, saludos a todos y a todas. Dios les bendiga. Un gusto ver a... ¿Cómo estás, Hugo? Todo bien, gracias a Dios. Me gusta muchísimo. Ahora, cuando digo que me gusta muchísimo, lo digo con cuidado, porque no a todos nos gusta lo que está pasando. Pero cuando mencionas el hecho de a qué le ponemos más atención, en los primeros días cuando aparecieron todas las noticias, la mayoría de la población, por lo menos lo que yo pude darme cuenta, era contar contagiados, y lo dijo ahora, contar enfermos, contar cuántos murieron, y por lo menos en Costa Rica, mucha gente empezó a alcanzar un nivel de estrés y de temor, porque empezó eso a invadir la mente, a invadir el corazón, y esa carga, ese saco encima empezó a pesadumbrar tanto, claro,
que lo que hizo en muchos cristianos, a lo que yo me di cuenta, fue a tambalear su fe en lugar de tener una nueva forma de hablar y una actitud totalmente diferente y una oportunidad para poder hacerlo. Claro. He venido enseñando y alguien criticó por ahí un video que decía gracias COVID-19 por lo que estás haciendo, porque lo criticaron pensando en el hecho de que estaba aplaudiendo a los enfermos y a la muerte. Eso no es lo que quería decir, pero gracias a todo esto, y en el libro de los Hechos, gracias a esa persecución, y yo creo que aclaraste bien acerca de que el pastor lo dijo, que es bueno y que hubieron momentos donde desapareció la iglesia, pero gracias a esto hemos podido ver conexión, comunicación y poder del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto en la transmisión de la palabra de Dios. Amén. Porque no quedó de otra. Claro. No hay otra salida. Ahora, en estos últimos días hemos tratado casos que no salían a la luz en el templo, en el grupo grande, pero hemos tratado casos, y lo hemos tratado aquí en nuestra casa, de personas que empezaron a abrir el corazón porque se les sumó el COVID y dicen, ocupamos ayuda, y en el grupo grande no lo tuvimos. ¿Usted cree que puede hablar con nosotros? Y nos dio la oportunidad de darle palabra de Dios, de darle ánimo a gente que ha tenido 1.000.000 de predicaciones entre pecho y espalda. Claro. Pero hoy la necesidad da la oportunidad para expandir el evangelio, tanto como discipular, pero como alcance también. Claro. Y lo otro que quería mencionar es que hemos atendido casos donde Dios ha hecho de forma personal e individual un impacto a la gente. Porque aparece el COVID desde hace rato y atendimos en estos días a una persona y dice, vea, pastor, el COVID no es ni comparado con el diagnóstico de que me tenían que quitar ambos pechos por cáncer. Pero Dios me ha dado la paz y la seguridad de que más allá del COVID, más allá del cáncer, Él tiene un camino y es un camino bueno para mí. Cuando ella está diciendo eso, yo estoy totalmente conmovido y conmocionado de cómo Dios está actuando de una manera personal, como el Espíritu Santo, y lo último que usted dijo me impactó muchísimo. Muy poca gente está hoy buscando la llenura del Espíritu Santo como debería de ser, y ahí es donde debemos enfocar, porque el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a potenciar a hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo donde Él sabe, y no lo sorprendió a Él que este tiempo viniera. A nosotros sí, pero Él sí lo sabía. Así es. Entonces, la pregunta, Hugo, que te haría yo una vez, uno se da cuenta de que estas personas que se han acercado a ti, obviamente tenían inquietudes y cosas así, pero ¿cuántos más hay que son simplemente creyentes nominales? Y están en la iglesia y han estado por años, pero no son fructíferos porque no tienen nada que dar, porque básicamente han estado calentando bancas. Entonces, hace como 2 meses, cuando comenzaba esto, a la primera semana que no hubo culto, me llamó una hermana desesperada. Y la primera semana, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me faltan mis cultos. Era el primer domingo sin culto. Es que me falta mi culto. ¿Cómo voy a sobrevivir? Y parece que esto va para largo, unas semanas más. Y llevamos 40 días. Pero, la hermana no se ha muerto tampoco. Pero lo que digo con esto es que esta es una crisis, pero es una crisis de oportunidad. Y estoy de acuerdo, este es el momento para ministrar gente en su necesidad y animarlas a que compartan de gracia lo que de gracia han recibido. Qué tremendo, así es. Gloria a Dios. Amén, pastor, gracias. Y yo creo que nos ha dado la oportunidad de gente que no va a la iglesia, meternos a la casa. Amén, así es. Así es. Gracias, pastor. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar una vez que se levanta el confinamiento? Como te dije, ya en Colombia, en Bogotá, han comenzado los trámites en preparación para el levantamiento, y hay un video que me mandó un hermano de Colombia,
donde muestran con un video los requisitos que están haciendo y todo. Y son requisitos un poquito, vamos a decir, fuertes para la iglesia promedio. Y lo que están diciendo es que básicamente el 25% de la gente que sienta en la iglesia va a llegar. Entonces, él decía un pastor, bueno, vamos a tener que tener múltiples cultos. Sí, pero no es tan fácil como parece tampoco. Porque múltiples cultos va a tener el mismo problema de logística. Y la pregunta es, ¿por qué me sigo aferrando al bendito templo? Es la pregunta. Si tengamos reuniones en el templo, estamos de acuerdo, y tengamos varias reuniones también en el transcurso del día, no estamos negando eso, pero si nos aferramos únicamente al templo, habremos perdido la oportunidad, porque no todo el mundo va a llegar al templo, pero nuestros hogares comienzan a convertirse en la avenida más atractiva para mucha gente que hoy en día nos están contactando. O sea, otra vez, yo no estoy diciendo que hagan esto, no hagan otro, pero la idea es que estamos dispuestos a mirar por el parabrisas y no por el retrovisor. Esa es la pregunta. Usted dice, no, pero es que este es lo que yo sé hacer. No le pregunté lo que usted sabe hacer. Lo que usted sabe hacer, usted lo aprendió. Y lo que se aprende, se puede desaprender para aprender algo nuevo. Punto. Y este es el momento en que Dios nos ayuda. Y a cada uno de ustedes será diferente, por supuesto, pero nos puede ayudar a ver cosas diferentes y a abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Algo grande, hermano. No se quede con el vino viejo. ¿Eh? Dice, el vino añejo siempre es mejor. No es cierto, eso es mentira. El vino nuevo es mejor. Pasa que nos acostumbramos al viejo. Esto es lo que yo sé hacer. No olvides eso. Hay que mirar hacia adelante, lo que Dios tiene ahora. Gracias, Hugo. pastor. Gracias, Hugo. Un gusto verlo. Ok. A ver, ¿alguien más que quiera compartir una palabra o una pregunta? Si la pregunta es muy complicada, se la paso a Gilbert o a Hugo. No hay problema. Bendiciones a todos, Pastor Raúl. ¡Hey, Alejandra! Un honor tenerlo por Dios aquí. te bendiga. Quiero resaltar lo que usted dijo y que me gusta, es que hago un mensaje personal, no genérico, porque a veces las personas empiezan a mandar y a mandar y a mandar y uno le llegan los repetidos de todos y al final el celular se llena y al final ni se puede abrir, ¿verdad? Entonces creo que uno le llama más la atención cuando es algo más personal y que saben, la persona sabe que uno está pensando en esa persona, ¿verdad? Lo otro que me gustó es que hay que hacer videos cortos y hoy temprano escuchaba el testimonio de una persona que decía, es que yo no puedo escuchar las prédicas porque mi celular es prepago. Oh. Y si yo pongo a escuchar la prédica, se me va todo, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, si no tenemos una conversación personal con las personas, no conocemos las realidades. Y aunque esta persona está deseosa de ir a la iglesia o de escuchar una palabra de ánimo, no la va a escuchar porque no tiene condiciones, ¿verdad? Así es. Entonces quería compartirles esto. Y mira, nadie dijo que tiene que ser videos. El video es muy pesado para comenzar. Y el video puede ser un problema para gente con prepago y cosas como esa. O pospago, como quieran llamarlo. Pero el punto es este. Audio. ¿Saben ustedes que la radio en este momento es un medio muy efectivo? Estamos volviendo a cosas básicas porque la gente había descuidado la radio porque el video es más importante. La televisión, todo el mundo quiere mandar videos. Pero el video es pesado. El audio no, o por lo menos mucho menos pesado. Grabe un pensamiento, pero otra vez, como decía Alejandra, personalizado. Grabe usted 3 minutos, donde usted lee un versículo bíblico y le dice a fulano por nombre y apellido. Cuando esta mañana mis devocionales hacía este devocional, esta palabra vino al corazón y era para ti. Bueno, yo te garantizo que esa persona escucha ese audio dirigido a ella y Dios le va a hablar. Y va a haber una conversación posterior con la persona que se lo mandó. Porque va a haber el corazón de alguien que se interesa genuinamente por ella. No nos amarremos a los videos. ¿Quién dijo que tiene que ser video?
A veces la gente dice, no, pero yo tengo teléfono viejo, yo no tengo inteligente. Hay muy poca gente que es así, pero la tienen también. O teléfonos fijos, que es una especie en vía de extinción también, pero no tienen teléfonos inteligentes. Hermanos, no es el aparato lo que hace ministerio, es la persona. Llamar a una persona, especialmente adulta mayor, y conversar con ella y dejar que la persona converse conmigo, puede cambiar la vida y la perspectiva de una persona anciana. Y, como no, tendremos la oportunidad de compartirle y orar por la persona y todo aquello. Pero la idea es, busquemos las herramientas que Dios pone a nuestra disposición. No nos cerremos a ninguna alternativa. En algunos casos, alguna gente dirá, bueno, yo puedo escribir una pequeña reflexión mínima, pues tiene que ser muy corta. A la gente no le gusta leer tampoco cosas largas. Pero otra vez, vea lo que usted puede hacer. Pero lo que haga, enseña a la iglesia a hacerlo de manera personalizada. Si lo hacemos así, vamos a impactar una enorme cantidad de personas. Así que gracias, Alejandra. No te olvides lo que hablamos aquella vez, ¿eh? Y yo tampoco me he olvidado. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Alejandra y Pastor Hugo. Qué bueno que han estado participando. Definitivamente, decía el pastor Otremba que lo que hagamos ahora, post-COVID, que sea enfocado en la comisión, ¿verdad? Si no, mejor dejémoslo a un lado porque ya no es el tiempo para estar perdiéndolo. Así es. Entonces, es muy importante enfocarnos. Es muy importante enfocarnos. Así mismo es. ¿Algún hermano que quiera aprovechar esta oportunidad? ¿O hermana? Puede ser un comentario breve. Perdón, amados, nada más para sumar un poquito a lo que acaban de decir. Tengo unos pastores amigos en Cuba y me dice, no me mandes videos. Porque si tú me mandas videos, solo bajarlo, yo me quedo sin comer. Claro, claro. Otra vez, el contexto nuestro, influenciado por los medios de consumo, la cultura de consumo, pensamos que todo el mundo es igual que nosotros. Y como Alejandra mencionaba, no todo el mundo es igual a nosotros. Y hay que ajustarnos a la realidad de la gente que nos rodea. Y cuando pensamos en la gente y no en mí mismo, Dios nos va a dar para alcanzarlos. Pero la clave no soy yo, no es lo que yo puedo hacer, es lo que ellos necesitan. Y cómo puedo yo suplirlo de una manera u otra. Es un cambio la idea es un cambio de mentalidad. No es la iglesia la importante. Es la comunidad a la que la iglesia nos llamó a servir. Somos medios, instrumentos de Dios para tocarlos a ellos. Cuando yo cambio ese cuadro, cambia todo. Porque estoy buscando formas de servir. Y nunca va a dejar de haber formas de servir. Créame que no. Ni en este tiempo, ni después de la pandemia. ¿Puedo decir algo? Diga. Claro, Gigi. Hablo mucho. De él, hermano. Algo qué bendición de verdad es tener este tipo de reuniones. Estoy gozándome porque he aprendido muchas cosas y esta cuestión de personalizar los mensajes es una idea brillante, de verdad. He visto que he perdido el tiempo mandando un montón de videos que no han servido de nada, pero esta idea de mensajes personalizados es una gran idea. Crean que lo voy a comenzar a usar. Bendiciones. Adelante, pues gracias a Dios. Bueno, Chichi, excelente. Oiga, hermano, pero Chichi, en Panamá, Chichi es alguien chiquitito, un bebecito. Pero usted como que ya pasó la edad del bebecito, ¿ah? Es que soy menor de la familia. ¡Ah, caramba! Eso es lo que es. Entonces ese es el problema. Pero para poner un chascarrillo, cuando estuvimos ahí con los indios en Turrialba, se reían porque me decían Chichi, y es que Chichi en Cabécar es perro. ¡Ah, caramba! Peor todavía. Está peor que Pablo Tremba, dice el pastor alemán. Sí. No ladra. Gracias, hermano Chichi. ¿Habrá alguien más con alguna otra pregunta? No sé, Gilbert, está en tus manos. Sí, nada más que he querido dar la oportunidad ahí para que a veces a la gente le cuesta un poquito. Claro. No crea, eso estamos aprendiéndolo, ¿verdad? Claro. Usted lo mencionaba al principio. Ok. Una consulta, Pastor Raúl.
Ajá. Bueno, y hay muchos pastores de muchísima experiencia. Usted lo mencionó muy bien. Quienes están ayudando a que el Evangelio de Jesucristo sea en este tiempo transmitido a través de las redes sociales son los nativos digitales, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de chicos de 10, 12, 14 años, que son inclusive 18 los que están ayudando a los pastores para que la tecnología no haga que salgan corriendo, ¿verdad? ¿Cómo influenciar, pastor, a esta generación para que pasen y den ese salto, no solamente de ser los que le ayudan al pastor con la tecnología, sino que también ellos se vuelvan ese motor y ese ente que impacte a las generaciones? Porque bien lo decían muchos pastores, la mayoría de los pastores que están en las iglesias pasan de los 60 años, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer y cómo influenciar a esta generación para que realmente impacte no solamente a la generación que están, sino a los que vienen? Claro, claro. Y te voy a compartir un testimonio del doctor John Haggai. Él, no sé si está vivo todavía, si está vivo tiene como 99 años ya, pero él contó un testimonio de un hombre que aportaba dinero a su ministerio. No sé si has oído hablar del Instituto Haggai. Ellos capacitan gente para evangelio relevante en todo el mundo, en Oahu ahora mismo, en Hawái. Pero él decía que este donante le daba una cantidad de dinero fuerte por muchos años, casi como 20 años, y entonces estaba muriéndose en el hospital de cáncer, y él fue a visitarlo al hospital, obviamente para orar por él y despedirse de él, y le preguntó a este hombre: mira, fulano, yo sé que tú hace muchos años has estado dando conmigo, pero quería preguntarte si eres cristiano, si recibiste a Cristo. Y él me dijo: sí, sí, lo recibí. Dice: ¿y puedes decirme cuándo? Dice: yo no sé exactamente cuándo. ¿Tú te acuerdas cuando yo comencé a darte dinero? Le dijo el hombre a Haggai. Dice: sí, hace como 20 años, sí. Dice: me comencé a ofrendarte o darte dinero a ti en donación porque me gustaba mucho la idea que tenías tú en mente, aquello de trabajar con el tercer mundo y todo aquello, y ayudar a la gente a ministrar o a servir a Dios de manera relevante en su cultura. Y aunque yo no era cristiano, comencé a donar, pero cuando comencé a donar quise seguirle la pista a mis dólares. Quise ver a dónde iban a parar. Y en algún momento, siguiendo la pista a mis dólares, me encontré con el Cristo que ellos servían. La clave es usar a estos muchachos, pero aprovechar la coyuntura de lo que ellos saben y el lenguaje y la cultura en que se mueven, la cultura digital. Pero ahora aprovechar esa coyuntura para disipularlos. Usar ejemplos y llevarlos en esta coyuntura ahora, en vez de que solamente me proyecten el Zoom, por ejemplo. Antes de que lo proyecten, el día antes o la noche antes, me reúno con ellos para hablar con ellos, compartir la palabra, preguntar si tienen alguna duda sobre el mensaje que voy a predicar al día siguiente. Los estoy discipulando, básicamente. Hagan preguntas, o sea, dedicarle un tiempo a esos muchachos, y de repente dejan de ser técnicos y se convierten en ayudantes. En realidad no son ayudantes tampoco, son discípulos. Pero hay que aprovechar la coyuntura que nos ha unido, porque antes no nos unía nada. Antes el pastor viejo lo miraba con algo de desprecio, ¿no? Estos escuincles, como dicen los mexicanos, pero ya no. Ahora los necesitamos. Bueno, vamos un paso más allá. Ahora, antes de predicar, la noche anterior, cuando estamos preparando el asunto, me reúno con ellos, con 2 o 3, en el mismo medio, el Zoom, pero nada más que con ellos, para compartirle algunas ideas, algunos pasajes, que algunos leo un pasaje, yo leo otro, y la idea es que al final le contesto sus preguntas, oro con ellos, oro por ellos, y poco a poco voy a establecer una relación que no va a parar. Y ya de repente no solamente van ellos a ayudarme a que yo predique, sino que dice: pastor, mire, puedo grabar un pequeño clip para mis amigos, usted para que me lo critique, me oriente. Dice: ¿cómo no? Graba un pequeño clip o un pequeño audio para tus amigos que no son cristianos. ¿Cómo no? Yo estoy aquí para asesorarte, para ayudarte. Cambia esta parte, usa este versículo bíblico. O sea, la relación comienza a ser una de mentoreo y de discipulado con esos muchachos.
este es un momento precioso para usar esas coyunturas para discipular. Otra vez, son oportunidades que Dios nos da. Son los puntos de encuentro. Estoy tocándolos a ellos en su punto de necesidad o su punto de cultura. Ahí los toco y Dios los va a usar. Al final de cuentas, si Ah, se cuenta, están sirviendo a Dios, ¿eh? Pero sí. indirectamente. Ahora quiero que sirvan de manera directa. Amén, amén. Muchas Gracias, gracias, pastor. gracias, Eddie. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Haga una pregunta que sea loca, no importa. Yo soy loco también, así que Yo a una tengo, pregunta loca, una respuesta loca, no hay problema. Pastor Raúl, yo tengo un comentario ahí para aprovechar la pregunta que estaba haciendo, el comentario que estaba haciendo el pastor Eddie. Ajá. Yo dirijo la Pastoral Nacional aquí en Costa Rica y recién esta semana que pasó tuve la primera reunión de líderes nacionales juveniles de Centroamérica. Uh-huh. Eso es completamente nuevo, lo estoy coordinando y dirigiendo juntamente con Hunter. Uh-huh. Y es para aprovechar este punto de encuentro, porque me gustó esta palabra que usted dijo. Es decir, en este momento estamos yendo a ese lugar ahí donde ellos se sienten seguros y nosotros nos sentimos apoyados. Es decir, es un beneficio mutuo. Claro. Yo creo que aquí el cuidado que hay que tener, porque es decir, yo soy pro movimiento juvenil y no tengo 30 años. Claro. Ya estoy arriba de los 40, ya no soy mes 40, ya no me invitan porque ya no tengo menos de 40. Entonces, en este proceso de la Pastoral Nacional Juvenil, pues hay mucha resistencia o había mucha resistencia a involucrar a jóvenes a los ministerios o a discipularlos, porque primero tienes que pasar por este filtro, tienes que cumplir con esto, tienes que venir a ayunar a las 5 de la mañana todo domingo, tienes que estar en el instituto bíblico y si no, no cumples. Claro. Entonces, yo creo que lo que sí es importante tal vez es que tengamos esa sensibilidad para no empezar a jalarlos casualmente aplicando esa eclesiología que es la que hemos manejado todos estos años, porque si no los vamos a ahuyentar. Claro. Y entonces creo que hay que tener sensibilidad. Ese es mi comentario, lo que yo quería aportar. Claro. Te voy a dar un ejemplo, ahora que tocas el punto ese. Un pastor se me acercó. Otra vez, estas son cosas que estamos enfrentando por la situación que estamos viviendo. Preguntas que nunca se hicieron. O preguntas para las cuales teníamos una respuesta estándar, que ahora no aplica. Por ejemplo, este pastor está compartiendo la palabra a través de redes y entonces él reúne a sus grupos en casas también, obviamente, y les comparte la palabra. Entonces, él me preguntaba, mira, este domingo voy a tener Santa Cena. ¿Qué hago con los que no son creyentes? Algunos hogares de gente no creyente se están sintonizando y están recibiendo el mensaje. ¿Cómo les digo que no tomen? Y yo le pregunto, ¿y quién te dio el poder a ti para que no tomen? Dice, pero es que nosotros hemos sido enseñados. Aguanta. Le pregunté, ¿de quién es la cena? ¿De la iglesia? ¿De la denominación? ¿O de Jesús? Segundo, ¿qué es la cena? La Santa Cena es un mensaje evangelístico gráfico. Haced esto en memoria de mí. Y Jesús declara, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Ok, aquí está la clave. Sí, pero es que, hermano, es que la Biblia dice que si alguno come indignamente le va a caer la plaga. Eso es para la iglesia, hermano. Esos problemas son para los creyentes que están queriendo llenarse de la barriga de comida como hacían los corintios, ¿no? No. Lo que esto abre la oportunidad es que usted, antes de celebrar la cena, automáticamente y mecánicamente, usted gasta un tiempito explicando en las redes sociales en qué consiste la cena. Esto no es pancito y juguito. Este es un simbolismo poderoso de lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí usted explica brevemente que ese pan representa lo que representa y esa copa representa lo que representa. Y cuando las tomamos, estamos afirmando el testimonio que Cristo nos dio. Estamos abrazando su sacrificio por nosotros y estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados porque lo hemos recibido. Usted lo está evangelizando con la Santa Cena. Y toman el juguito y el pan. Usted dirá, pero ¿qué garantía tengo? Otra vez, la garantía que estamos pensando es que el tipo pasó al frente de la plataforma y llore por él, ¿no? Esa es la garantía.
No, es que después que termine esa reunión, usted le da seguimiento, ya sea usted o algún líder de su iglesia o algún otro discípulo, para que continuamente sea edificado, que la persona entienda lo que acaba de hacer. Dice, no, pues entonces no hay juicio para ellos. No, si un pagano toma pan y jugo, es un pagano, ¿ah? No hay problema. Pero si es alguien que tiene hambre de Dios, esta es una oportunidad para recibir el evangelio a través de la Santa Cena. Pero el hermano quedó con los ojos así. Yo nunca había pensado esa posibilidad. Claro, porque estando en el templo tienes tus normas y los puedes hacer cumplir. Cuando sales del templo y entras en el ciberespacio, tus normas ya no valen. Eso le lleva a un segundo punto, que es lo que llaman en matemáticas un corolario, una ley que se desprende de otra ley matemática. El corolario es, la ley de Dios no cambia. Trasciende culturas, regiones y llega a todo lado. Cuando un principio eclesiástico se choca con cultura y no es aplicable universalmente, yo tengo que preguntarme cuán sólido era en primer lugar. No estoy negando la buena intención del principio. Lo que estoy diciendo es que lo que es de Dios aplica aquí, en la China, en Etiopía y en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier condición. Usted me dirá, ¿y cómo los bautizo? Pues el creyente en la iglesia, ese creyente de la iglesia que está en esa casa, va y los mete en la tina. Es que no tienen tina de baño, hermano, tienen regadera, pues lo bautiza con regadera. Hermano, si así fuera, el pobre Felipe nunca hubiera bautizado al eunuco. O sea, otra vez, hay cosas que nosotros hemos puesto y está bien, entiendo la lógica, entiendo que lo hemos reservado para el pastor, el reverendo, el que tiene la instrucción. Fantástico. Ahora que no la tenemos, entrenamos a la iglesia para que lo haga. Otra vez, siempre explicando lo que estamos haciendo. ¿eh? La idea es que la gente debe saber qué es lo que están haciendo. Es un testimonio de haber recibido a Cristo. Y tiene que haber fe de que así ha sido. Han hecho la oración de fe y comenzamos a ver un cambio en su vida. Esa es la idea. O sea, otra vez, las condiciones son tales que nos llevan ahora a repensar lo que hacíamos. Y de repente, si usted es demasiado tradicional, dice, no, aguanten todo eso bautismo. Y cuando volvamos, bautizamos a los 500. No van a poder bautizar 500 por las leyes de distanciamiento social. Le va a tomar 2 años bautizar a esa gente. En 2 años muchos de ellos ya no están por ahí. Si usted, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, la CRU hoy en día, plantean que cuando alguien recibe a Cristo, tenemos un tiempo razonablemente corto para alcanzarles y comenzar su discipulado. Si lo abandonamos, el diablo va, como la parábola de la semilla, se le va a llevar esa semilla y hay que aprovechar los tiempos. ¿eh? Estos son tiempos de oportunidad, hermano. Yo no estoy diciendo qué van a hacer o qué no van a hacer, pero les comparto testimonio para que se den cuenta de que los ojos de muchos líderes y pastores están abriendo. ¿Por qué? Porque están haciendo preguntas que nunca pensaron hacerse. Y si son sensibles, el Señor les va a guiar a medios como pueden suplir necesidades diferentes en tiempos diferentes. No mire el retrovisor, mira el parabrisas. Gilbert, tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes. Algunos están durmiendo probablemente. Hay uno que tiene los ojos puestos, abiertos, pero en realidad es una foto. ¿eh? A lo mejor ya se durmió, nada más que tiene los ojos así con clips, ¿no? Pero no, tampoco quiero abusar de ustedes. Quisiera aprovechar antes de cerrar para la iglesia que está presente y por supuesto para los pastores que nos acompañan hoy, que definitivamente, y me dirijo a la iglesia, es que no estemos pensando en volver a la normalidad de antes. Definitivamente este es el tiempo que Dios nos marcó, que Dios nos abrió y debemos aprovecharlo para no, lo que ha venido repitiendo el hermano Raúl hoy desde el principio, de no estar viendo por el espejo retrovisor, porque lo que tenemos al frente es lo importante, ¿verdad? Y al frente no va a ser lo mismo. Si estamos pensando desde ahorita, orando para que Dios nos vuelva a esos tiempos de antes, yo creo que Dios no va a traer respuesta a eso. Entonces, más bien que como iglesia nos unamos en oración a que Dios nos vaya revelando y a través de siervos que Dios también pues, nos ayuden a poder ir entendiendo el paquete que tenemos por delante.
es un desafío, claro que es un desafío, pero esto lo vuelve emocionante y lo vuelve de una manera gloriosa, ¿verdad? De poder participar ahí. No estamos en automático, ahora es del tiempo de apagar el automático y empezar a vivir la fe como Dios quiere que la vivamos. Amén. Entonces yo creo que es una grandiosa oportunidad, hermano Raúl, y decirle muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor para todos y cada uno de nosotros. Yo sé que al igual que cuando viniste aquí a Casa de Pan, recuerdo el mensaje, como te lo dije el otro día, recuerdo el mensaje que predicaste ese día en la iglesia. Entonces, siempre es muy grato y es muy inspirador. Y al igual del tema de hoy, yo sé que para todos nosotros va a ser de la misma manera. Así que a todos le doy muchísimas gracias, a los pastores que han estado con nosotros, a los hermanos, a mi hermano Raúl, por supuesto, que de Panamá ha tomado su tiempo para bendecirnos. Y también aprovechar para invitarles para que hoy en 8 estén con nosotros. Va a estar el hermano, bueno, estamos porque había tenido un problemita, pero ya estábamos confirmados con el hermano Daniel Brown, que va a estar con nosotros ahí también para bendecirnos con el tema de hacer discípulos, ¿verdad? Claro, ¿Cómo hacemos discípulos en estos tiempos, verdad? Fantástico. Dios lo usa mucho en esta parte. Y para todos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Hermano Raúl, nos estamos viendo. Dios bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga. Dios bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones para todos.